96.5. Bien, señores, nosotros vamos a conversar ahora con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, que está con nosotros a través de Zoom. Así es que, bienvenido, Luis Miguel, ¿cómo estás? Adelante. Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes, mis queridos amigos, muy amable de su parte, permitirme compartir en este espacio tan importante que ustedes dirigen. Un abrazo virtual, pero con calor presencial. Luis Miguel, muchísimas gracias. Hemos hablado de la posibilidad de regular el teletrabajo. ¿En qué aspectos esto pudiera regularse sin afectar la mínima actividad empresarial que se está desarrollando por el tema de la pandemia? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de atender de manera puntual la pregunta que me hace Julio, quisiera decir lo siguiente, que como estamos viviéndolo todos los días, medio se ha normalizado, pero afortunadamente no debe ser algo que consideremos que se mantenga para siempre, es el tema de pandemia. ¿Qué es lo que quiero señalar? Este gobierno, que ha iniciado hace aproximadamente 100 días, ha sido un gobierno que no ha podido desarrollar sus políticas que ha tenido en carpeta en razón de la crisis pandémica y económica, consecuencia de la primera. Y se ha concentrado principalmente a buscar atender los temas urgentes que esta crisis trae consigo. Lo que quiero señalar con esto es que el gobierno ha estado atendiendo eso y ha tenido ciertos e importantes logros. Sin embargo, no se puede considerar que ha realmente iniciado el gobierno del presidente Luis Abinader. Dicho eso, hay que señalar que cuando inició este gobierno, el porcentaje de positividad estaba rondando los 29%, 28%, dependiendo del día. Hoy se encuentra por debajo del 12%. Estaba por un 10, ha aumentado un poco, un 11, un 12. Es decir, que hay una mejoría importante. Eso no significa que podamos y debamos bajar la guardia. Además de eso, ha habido una intención marcada de activar la economía dominicana, de retomar los trabajos. Y en esa dirección, atendiendo a ello también, me refiero a la pregunta puntual para el inicio de la conversación, que es el tema del teletrabajo. Justamente la semana pasada, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución respecto del teletrabajo. Tenemos que recordar que el Código de Trabajo de la República Dominicana, vigente hoy día, fue instaurado en el año de 1992. Estamos hablando de un código de casi 30 años de haberse adoptado, que si bien ha tenido una vida exitosa desde el punto de vista legislativo, creo que es más que razonable reconocer que no era posible visualizar en ese momento temas como el teletrabajo. En vista de eso, pues la semana pasada emitimos la resolución 23-2020 que busca ayudar a regular y facilitar el desarrollo del teletrabajo. Si algo positivo dentro de toda esta crisis mundial se pudiera mencionar, tal vez es el aspecto de que el teletrabajo ha venido discutiéndose desde hace ya muchos años, pero en las discusiones que se presentaban se pensaba que eso no era algo inminente o que eso era algo que había que atender de manera urgente, y esta crisis nos ha demostrado que sí es inminente y muchos de nosotros, bueno, esta entrevista es un ejemplo de ello y ustedes todos los días lo demuestran con el trabajo a distancia a través de las plataformas como esta, ya es una realidad. Esa resolución obviamente se enmarca dentro de los límites que tenemos en el Código de Trabajo, no podemos transgredirlo, pero con ella entendemos, ayudado a aclarar algunas dudas y a facilitar que los mecanismos de teletrabajo se puedan implementar y con ello la mayor cantidad de dominicanos puedan activarse económicamente, retomar sus trabajos, sus empleos, sin necesidad, dependiendo del tipo de trabajo de que se trate, obviamente, sin necesidad de estar presencial, en coordinación entre trabajadores y empleadores. ¿Cómo ha sido recibida esta resolución de parte de empleadores y teletrabajadores? Yo recomendaba hace unos días que todos debíamos leerla, esa resolución muy completa en esas 11 páginas, pero como dice la misma, que los acuerdos deben ser
enviados a la Dirección de Trabajo. ¿Ya se han enviado algunos acuerdos? Bueno, la resolución establece un vacatio legis, es decir, un periodo de tiempo en el cual la misma todavía no entra en vigencia, un periodo de 30 días, pero eso se hace justamente para que las empresas y los trabajadores puedan irse adecuando a los requerimientos de esta, y efectivamente señala la posible necesidad o la necesidad de que los trabajos o teletrabajos se puedan hacer por escrito y depositar ante el ministerio. Algo que hay que destacar de la resolución es que esta remisión de estos contratos de teletrabajo se pueden remitir a través de vías digitales al Ministerio de Trabajo, que por cierto, todavía no lo hemos dado a conocer con todos los detalles, pero más adelante se dará a conocer, hablando de algunas primicias. Desde hace ya 10 días se puede solicitar certificaciones ante el Ministerio de Trabajo de manera virtual, cosa que no era posible hasta esta gestión. Y eso vendrá un poquito más adelante con más explicaciones. Con la parte inicial de esa última pregunta, la recepción que hemos recibido nosotros a la vez, hemos percibido de los sectores trabajadores y empleadores, ha sido positiva. Esta resolución rescata una serie de cuestiones interesantes, como por ejemplo el derecho a la desconexión. Antes de esta resolución del teletrabajo, ya el mundo entero con los teléfonos inteligentes, ustedes y todos sabemos cómo a cualquier hora uno trabaja, cosa que antes de las tecnologías no era posible. Y eso tiene su parte positiva, pero dependiendo el uso que se le dé puede tener su parte negativa. Bueno, en esta resolución se reconoce el derecho a la desconexión para facilitar el balance entre la vida familiar y la vida laboral, que es algo que también esperamos que una posible modificación del Código de Trabajo se pueda también valorar adecuadamente. Luis Miguel, he recibido algunas preocupaciones, por eso te planteo esta pregunta, sobre todo de pymes, de empresas que no son tan amplias, pero que tienen situaciones especiales. Plantean que los 30 días dados para los nuevos acuerdos, los nuevos contratos, dicen que es muy poco por el tiempo de Navidad. O sea, viene una época que es Navidad, donde hay una serie de situaciones muy especiales, que lo recomendable sería que pudiera dejarse hasta el mes de enero el definir todos esos acuerdos. ¿Qué piensas sobre esa sugerencia? Bueno, efectivamente, eso es una situación que se puede evaluar. La verdad es la siguiente. El Ministerio de Trabajo generalmente ha sido conocido como un espacio en donde existe casi únicamente para dilucidar diferencias, y no es así solamente. El Ministerio de Trabajo también tiene bajo su responsabilidad la intermediación laboral, la búsqueda de empleo, etc. En este momento, la motivación de la resolución es facilitar las cosas. Es probable que haya algunas empresas que necesiten algún tiempo adicional y vamos a ser lo suficientemente flexibles como para facilitar. El ánimo no es crear problemas, el ánimo no es entrar con penalizaciones, el ánimo es facilitar eso. Pero al mismo tiempo que digo eso, también hay que reconocer que los trabajadores necesitan algunas seguridades y por eso se busca esta formalización para que estos derechos puedan ser reconocidos. Entonces, en esa búsqueda de ese equilibrio, que muchas veces es difícil encontrar, pues entendemos que este plazo es adecuado, esto sin menoscabo de que obviamente habrán situaciones de hecho que requerirán algún entendimiento particular. Sí, adelante, Oli. Luis Miguel, con la apertura, con el inicio de la apertura que se ha estado llevando a cabo gradual, tomando siempre en cuenta de que estamos en presencia de una situación en la que el virus se mantiene presente, ¿cómo va la recuperación de los empleos? ¿Cuáles empresas han ido insertando de nuevo, dándole participación a gente que fue cesada temporalmente? Bueno, cuando llegamos aquí hace 3 meses, vimos los números de trabajadores suspendidos y de situaciones en fase. En ese momento, los trabajadores suspendidos en fase superaban los 350,000. Recordando que en el peor momento
rondaban los 600 y tantos de miles. Esos 360.000 aproximadamente, el 16 o 17 de agosto, hoy se han reducido en 150.000, es decir, hasta 150.000. En 200.000 empleados que se encontraban suspendidos, ya no se encuentran suspendidos. En su gran mayoría se encuentran trabajando. Así como hemos visto que se ha ido reduciendo la cantidad de empleados suspendidos en fase 1, ha aumentado la cantidad de empleados activos en fase 2. Y eso es una demostración clara de la reactivación. El área, por ejemplo, de los puntos más interesantes es el área de las zonas francas. Cosa curiosísima, la zona franca en el mes de octubre y septiembre de este año 2020 han superado la producción y exportación de los meses de septiembre y octubre del 2019. Es decir, de la situación pre-COVID. Correcto. De la situación pre-COVID 2019, el año 2019, los meses de septiembre y octubre de 2020, en comparación con esos mismos meses del año pasado, en estos meses han aumentado, están por encima del rendimiento de producción y exportación. Por ejemplo, eso va acompañado de la reactivación económica y de la inclusión de nuevos empleados a ese sector. Claro, hay puntos como por ejemplo el textil y de calzado que no han podido tener la recuperación total como en otros aspectos, pero sí ha habido. Hay otras industrias que tienen un poco más de fragilidad, como es el área, por ejemplo, turística y el área de hotel, bares y restaurantes. Ustedes han visto que la presidencia y el gabinete de turismo ha hecho un esfuerzo especial en el área turística, porque el área turística es uno de los principales motores de la economía dominicana y el insumo fundamental de esa industria es un insumo que no controlamos, que es el turista, y por eso se han hecho esfuerzos importantes ahí. Dentro de esos esfuerzos, en el caso del Ministerio de Trabajo, podemos destacar puntualmente dos. Uno, en el mes de septiembre emitimos la resolución 1820, que facilitó la creación de las burbujas sanitarias laborales al sector turístico para garantizar la reducción del contagio a los trabajadores y consecuentemente de los huéspedes. Eso permitió la reactivación de trabajadores. Y adicionalmente a eso, hace apenas 2 o 3 semanas, acabamos de hacer una certificación de más de 100 hoteles en donde la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo inspeccionó a una cantidad de hoteles y restaurantes y les certificó que han estado cumpliendo con los protocolos de seguridad que permiten entonces su desarrollo en la reducción del riesgo pandémico. Esos esfuerzos puntuales en ese sector ha facilitado la reactivación y otros, como por ejemplo el sector construcción, está ya muy activo. En términos generales, entendemos que la reactivación ha ido funcionando y los niveles de desempleo y de suspensiones debe ir también reduciéndose a medida que la reactivación toma más fuerza. A propósito de las suspensiones o no de las suspensiones, la finalización de los contratos, los despidos, ¿cómo andan? Mire, las situaciones de desvinculación del trabajo no se han producido todavía de manera masiva. Entendemos que los programas de suspensiones que existen han ayudado a que esto no ocurra. Evidentemente es algo que no puede aseverarse de que no va a ocurrir, porque en el mundo entero está ocurriendo, es una realidad como producto de la economía, pero los esfuerzos que se están haciendo es que eso se reduzca. Habrá que ver a principios del próximo año los números cómo estarán, pero todavía con los programas que hay, eso no ha sido a niveles, digamos, de demasiada preocupación. Entonces, vamos a hablar un poco también del tema político. No sé si hay alguna otra pregunta sobre... La luz. Adelante, José. Yo sé que cuando estuve en la Comisión Bicameral de Seguridad Social,
yo pude observar el peso específico que tiene el Ministerio de Trabajo en el tema de la seguridad social y en el componente más conflictivo que es el de las AFP. ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Trabajo actual con relación al reclamo del 30% que está haciendo una franja importante de los trabajadores de clase media, que son los mismos que se han visto afectados por el riesgo o la posibilidad de que el programa FASE termine? ¿Qué opinión le tiene usted sobre el reclamo del 30% de las AFP, del dinero de las AFP? Efectivamente, el Ministerio de Trabajo preside el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y los llamados respecto del tema de AFP han tenido respuestas tanto del sector empleador como también del sector sindical, el sector trabajador, en la dirección de que se pretende con este discurso a llevar a que los trabajadores carguen sobre sus hombros el peso de esta crisis. Entendemos que no es adecuada la manera en la que se ha planteado esta discusión. Es probable, es más, yo entiendo que la ley 8701 debe ser producto de una revisión, debe ser producto de un análisis ya después de casi 20 años de aplicación en el ámbito no solamente pensional, sino también en el ámbito de salud, en el ámbito de riesgos laborales. Pero esa revisión de ley, tanto de sus contenidos como de su aplicabilidad, debería también ser acompañada de la revisión del Código de Trabajo. Y me explico. Mucha gente no sabe que la ley 8701 establece la creación de un fondo para el desempleo. Es un seguro de desempleo. Debe ser un seguro, pero el punto es que la ley lo manda a que se cree. Creo que el artículo 69 que lo establece, algo así. Sin embargo, ese mandato no se ha cumplido. Imagínense ustedes que eso hubiese existido. Es probable que este programa FASE o que una versión del mismo no fuera necesario. Es probable que ese fondo hubiese sido lo suficientemente robusto como para poder solucionar estas crisis. Así como ha sido el caso de eso, hay otros aspectos de esa ley que no se han aplicado. Tal vez no se pueden aplicar, eso hay que revisarlo. Nosotros entendemos que también es momento propicio, hablando de revisiones y reformas, de retomar la conversación en torno a la reforma del Código de Trabajo. Entendemos que en conversaciones durante algunos años se ha avanzado, esas son las informaciones que tenemos, y entendemos que podemos construir sobre ello y resolverlo. Si algo positivo trae lo gran negativo de una crisis, es identificar más acabadamente las oportunidades de mejora. Y por ejemplo el tema del teletrabajo, por ejemplo el tema del desempleo, por ejemplo el tema de las suspensiones, son temas que deberían estar incluidos en un código de trabajo. Pero con relación al reclamo de la entrega del 30%, ¿usted lo favorece? ¿Favorece que sea otro monto más pequeño o que sea en parte o no lo favorece? Tiene que ser parte de una discusión de revisión de la pieza legislativa, así como del Código de Trabajo. Y quiero señalar e informarles, estamos trabajando en un anteproyecto de ley que busca la transformación del Ministerio de Trabajo y convertirlo en algo así como el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Y si me permite, le quiero explicar el porqué. Dale, ¿cómo no? En la vida productiva social de un individuo, en una sociedad, adquiere la edad suficiente de trabajar y entonces adquiere un empleo e inicia su vida productiva formal. A través de un empleo, puede ser a través de un emprendimiento, pero la mayoría de los casos es a través de un empleo. Es a través del empleo que se da ingreso o entrada al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y en el gráfico está allá arriba. Por alguna razón la persona pierde ese empleo, baja. Es allí en donde los sistemas de protección social deben de detonarse, deben de actuar. Pero los sistemas de protección social por sí solos no son suficientes. Tienen que estar acompañados de los sistemas de desarrollo social en el ámbito de la capacitación del ser humano
en la capacitación del capital más importante de una sociedad, que es el capital humano. Con esa protección y desarrollo social, la capacitación para la empleabilidad, entonces el individuo tendrá mayor oportunidad de volver a emplearse y en ese nuevo empleo seguir la producción hasta llegar a la etapa pensional y de jubilación. Ese círculo completo, ese ciclo, comienza con el empleo y termina con el empleo. Son aspectos que van unidos todos y relacionados a lo que esta institución tiene bajo su manto de responsabilidades velar. Por eso, nosotros estamos trabajando en ese proyecto para dar a conocer a la sociedad que el ministerio no es simplemente, como mucha gente lo conoce, la secretaría, ¿no? Todo el mundo sabe, cuando usted se refiere, ¿dónde está usted en la secretaría? Ya todo el mundo sabe cuál secretaría. Se parece un poco cuando la gente le pregunta, ¿en dónde usted estaba? En la embajada. Sí. No hay que preguntar en cuál. La gente, aquí los dominicanos sabemos a cuándo nos referimos. Bueno, queremos transformar no solamente en la conciencia social, sino que con los servicios, el criterio para que sea el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Vamos a ver cómo ministro avanza. El salario, antes de pasar a la política, Julio. No, ya yo veo, es una pregunta de los dos que le voy a hacer al ministro, una pregunta de los dos, colaborando también contigo. Pero ministro, no me va a dejar preguntar a mí, la mía es breve y puntual. No, pero también, pero déjame a mí, como la mía es nombre de los dos, que la voy a hacer, después hacemos la tuya. No, hablando a nombre mío, vamos a ver. Y yo queremos queremos saber si usted conoce alguna actividad laboral en la República Dominicana que siendo la misma actividad se pague menos por sexo. Es decir, si usted es hombre va a cobrar más y si usted es mujer va a cobrar menos, que es lo que se establece, aunque en los salarios cotizables de la Seguridad Social vemos a las mujeres ganando más. ¿Usted conoce algún caso particular? Ya que Julio motivó el 50% de la pregunta, yo motivo mi 50%. Él y yo no nos ponemos de acuerdo. Él insiste que aquí en el país, en igualdad de condiciones, la mujer y el hombre reciben igual salario. Yo me baso en informaciones de diferentes agencias de Naciones Unidas y hoy me referí a datos que ofreció la CEPAL diciendo lo contrario. Con igualdad de preparación, igualdad de posición, hay una brecha salarial por género. La mujer recibe menos. Entonces vamos a ver con usted quién tiene la razón, si Julio o María Elena. Bien, miren, ese tema es un tema fundamental, tanto así que en el ministerio existe la dirección en contra de la discriminación y otras áreas. Los estudios a los que hemos tenido la oportunidad de acceder señalan que existe una brecha salarial aún entre hombres y mujeres que desempeñan la misma función. Y eso no es solo nominal, sino también que tiene un impacto de roles sociales históricamente asignados o culturalmente asignados. Y ese impacto, pues efectivamente, cultural tiene esa negativa medida salarial. En cuanto a ello, justamente, recientemente hemos estado haciendo las coordinaciones para que las discriminaciones puedan ser atendidas y eliminadas. Por ejemplo, algo que no es exactamente lo mismo, pero es una discriminación en otra razón. Hace 2 días me mandan una foto de una publicación en alguna red social o internet sobre la búsqueda de empleo, o mejor dicho, una persona buscando a otra persona para emplearla en funciones, me parece que de niñera o algo así. Y aparece entre paréntesis, preferiblemente de tez blanca. ¿Pero y qué es eso? Eso es una discriminación. Eso no puede ser. Ese tipo de preferencias, por decirlo de alguna manera, no pueden ser aplaudidas, tienen que ser atacadas. Y ese tipo de acciones estamos nosotros también investigando. Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo en los últimos años no tuvo la atención, tal vez, de las autoridades para tener unos presupuestos adecuados y los niveles de capacidad de inspección y de revisión no son tal vez los necesarios
Estamos también trabajando en aumentar ese tipo de inspecciones, ese tipo de situaciones para poder dar a conocer los casos puntuales en donde estos casos de violación o discriminación se puedan atender y consecuentemente tomar las medidas restrictivas y correctivas que sean necesarias. Tenía otra pregunta, Marilena, tú, Sí, adelante. sí, sobre la regalía. Definitivamente, ministro, los suspendidos van a cobrar el salario de Navidad en base a la proporción del año trabajado, como establece la ley, o se logró cierta flexibilidad en este sentido. Bueno, eso es un tema que nos ha preocupado mucho y hemos estado trabajando arduamente sobre el particular. Nosotros entendemos que esa situación no la puede cargar solo el trabajador. Debe ser algo que toda la sociedad en su conjunto ponga de su parte para atenderla de la mejor manera posible. Hemos estado conversando con el sector trabajador, hemos estado conversando con el sector empleador y obviamente con los demás actores del sector gubernamental a quienes representamos para encontrar soluciones. Puedo adelantarles que estamos esperanzados de que muy pronto podamos dar anuncios positivos al país, pero ustedes comprenderán cuando les solicito que me permitan respetar a los demás actores de este diálogo para que las conclusiones finalmente se produzcan de manera formal y con esas conclusiones formales poder, nuevamente digo, esperanzadamente, dar la información de manera formal al país de la manera correcta y propicia. Pero estamos trabajando en eso y entendemos que las posiciones de las partes son adecuadas, son conciliadoras para lograr ello. Ministro, como presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, esta pregunta, no al ministro, aunque la condición de ministro también en este caso pudiera condicionar su respuesta. El presidente Luis Abinader, en el proyecto de presupuesto que envió pues al Congreso, está reduciendo los reducidos. Cuando no hay elecciones, el presupuesto de los partidos está reducido a un 50%. Entonces, el presidente Luis Abinader está proponiendo otra reducción de otro 50%, es decir, que el presupuesto de los partidos sería un 25%, la asignación de fondos a los partidos, de lo que es en tiempos electorales. Esto para los partidos grandes y los partidos pequeños tiene unos efectos. ¿Cuál es la posición del Partido Revolucionario Socialdemócrata sobre este tema? Bueno, sobre eso nosotros hemos hablado al respecto en años anteriores y creo que sobre esa medida que se ha anunciado podemos perfectamente rescatar eso, lo que hemos dicho, y lo diré ahora. El régimen de contribución de recursos a partidos políticos que existe en la República Dominicana no es adecuado. Ha estado dividido de manera inequitativa, estableciendo un mecanismo de competencia inequitativa. Lo que nosotros hemos planteado es que debería eliminarse el financiamiento a partidos políticos si se siguiese con esa distribución inequitativa. Ahora bien, eso no se ha logrado. Lo que existe es lo que conocemos. Ante esa realidad, pues evidentemente, ya que la inequidad se ha mantenido, probablemente tendrá que mantenerse también en cuanto a medidas como esa. Vamos a ver cómo se aplica finalmente. Pero está de acuerdo, bueno, usted no me va a decir que no está de acuerdo con la medida del presidente, pero como partido le golpea la medida. No, pero yo he dicho yo estoy seguro que si el PRM estuviera en la oposición, Abinader no hace esa propuesta. Claro que la hace, pero... ¿Cuándo la hizo antes? Bueno, porque no estábamos en la crisis de COVID. ¿Por qué la apoya Alianza País? Porque es la coyuntura actual, José, bien, lo que obliga. Pero, continuamos con el entrevistado para ya ir concluyendo esta parte. Entonces, en definitiva, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo?
En definitiva, lo que está haciendo esa medida es tomar parcialmente lo que nosotros hemos propuesto desde hace años. Entonces, imagínese usted. ¿Usted tuvo conocimiento de lo que se discutió en la reunión del presidente Abinader con un grupo de partidos, donde estaba José Fran Peñaguaba y otros partidos? No tengo conocimiento de lo que allí se discutió. Digo, aparte de lo que trascendió en la prensa, obviamente. No tengo conocimiento de lo que allí se habló. Bueno, señores. Pero usted me puede ilustrar. Julio, ¿soy yo la única o ustedes también han sentido la presencia de nuestro gran amigo y líder Atuey de Camps entrevistando al ministro hoy? Porque él se parece tanto, yo no he dejado de recordarlo. No sé si la Luz, que es creo que el más joven del grupo, le pasa lo mismo, pero en el caso de los mayores, que entrevistamos muchas veces a Atuey, yo lo siento presente. Y aprovecho para preguntarle al ministro cuán presente está su padre en su vida, aunque esté en otro plano. Muy presente, muchísimas gracias, María Elena. Muy presente. En estas funciones estamos debutando en el sector público. Es la primera vez que estamos haciendo funciones públicas. Y efectivamente, pues, nuestro padre para nosotros es un modelo a seguir, como es tal vez para todos los hijos, sus padres o la mayoría. Y en el caso particular mío, pues, me he tomado muy a pecho no solamente el legado, las enseñanzas, sino de manera puntual también el llamado que el propio presidente hizo de poner fotos familiares en sus despachos. Y me permito compartir con ustedes una pequeñita fotito que encontré, muy pequeñita, aquí. Okay. Entonces la traje aquí para que estuviera conmigo. Okay. Wow. Fíjense que... Bien pequeña, sí, bien pequeña. Sí. Atendiendo, es decir que está muy presente siempre. Yo no tuve la oportunidad nunca de entrevistar a Atuey, pero sí recuerdo un episodio que Julio y Eury deben recordar, porque yo no estaba en la emisora, en la Z en esa época. Una vez que Atuey de Can cerró la cabina de la emisora. ¿Tú recuerdas eso, Julio? Sí, claro. Fue por una situación. Pero, ahora que Luis Miguel de Camps está aquí, pudiéramos usted pues recrear brevemente qué fue lo que pasó, que Atuey cerró la cabina de la sentido y aquí no sale nadie hasta que esto no se aclare. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Era un debate. El licenciado era un amigo y le gustaba que los temas se debatieran. ¿Cuál fue el debate? Cuando Julio dice no me acuerdo mucho. Parece que no vale estar recordando eso ahora. Sí, porque no, pero la respuesta. La respuesta no se derramó sangre. Además, no rehuía ningún debate. No fue la diferencia. Julio, ustedes estaban ahí. ¿Qué fue lo que pasó esa mañana? No, fue una diferencia de apreciación entre él y don Álvaro. Entonces, Atuey exigía que había que hacer una explicación sobre eso. Don Álvaro decía que no, y entonces don Álvaro se retiró y Atuey dijo, no, yo me quedo aquí hasta que me dejen, salimos del aire. ¿Pero cuál era el tema? Yo no recuerdo cuál era el tema, pero era algo... Pero Julio sabe, No, en verdad no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Era algo de evaluación. Que no se acuerdan, los dos. ¿Ustedes tienen Alzheimer? No, Alzheimer no. Particularmente. ¿Ustedes tienen Alzheimer? Julio. Mire, lo que sí yo me acuerdo y que principalmente Luis Miguel debe retomar con sus hermanos después que no haya pandemia, porque ahora no están las circunstancias adecuadas para eso, pero eran muy buenos y tradicionales esos encuentros del licenciado en diciembre. Esos encuentros. No, pero deja que Julio diga eso, José. Un momentito. No, Julio lo que ahora va a ser lo del encuentro de Navidad. ¿Qué fue lo que pasó en la cabina de la Esos encuentros eran muy buenos, esos encuentros que hacía, esa convocatoria que hacía, eran parte de la tradición navideña. Era una tradición para la prensa dominicana. Que tenía el licenciado de canto todos los diciembre. Entonces sabemos que ahora hay pandemia. Tú estás hablando de una vaina para ir a beber vino y a comer. No. ¿Qué fue lo que pasó en la cabina? Pero bueno, gracias a Luis Miguel. Julio, espera. Gracias, Luis Miguel. Un minuto solo. Luis Miguel, quise mencionar a Atuey por lo siguiente. A veces tenemos grandes líderes con un gran aporte a la sociedad, al mundo, pero se descuidan en la casa. Y yo particularmente creo
que la responsabilidad de uno no es solo profesionalmente, sino que uno aporta recursos humanos a la sociedad. Por eso valoro los líderes que son buenos padres. Y en el caso de Atuey me consta que fue un excelente padre con todos, con los de la diferente camada, un padre ejemplar. Como los miembros de este equipo que también son padres que se entregan a sus hijos, y eso hay que destacarlo y reconocerlo. Y de Luis Miguel, ustedes saben que él es artista también, que él canta, o sea que en uno de esos encuentros, Julio, él deleitará a los presentes cantando. Sucede que mi madre me enseñó que en la vida hay que aprender muchas cosas porque uno no sabe de qué va a vivir. Entonces, también tuve que desarrollar un poco la parte también artística, es decir, que ya veremos, hasta ahora no ha sido guitarra, pero si fuera necesario, dignamente lo haríamos también. Bien. Gracias a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Gracias. Y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Cambio y fuera.